Migs, tô aqui triste. A gente tá na Universidade Central, uma universidade pública aqui de Quito. E tentamos entrar numa palestra do David Harvey, um cara fodástico, assim, do meio de direito da cidade. Só que a gente não conseguiu. O David faz parte de uma programação paralela ao Habitat 3, que é o Resiste Habitat 3. Começou com uma marcha linda das mulheres indígenas pelo direito ao território. Só que a gente, dessa vez, ficou pra fora. Bom, gente, os movimentos sociais estão organizando a Resistência Habitat 3, questionando aí a conferência e colocando posições políticas. Enquanto isso, a gente vai pensar também como que o Habitat 3, os grandes eventos, impactam as cidades. No caso, Quito, agora, todas as luzes estão apagadas, a gente não sabe se é por causa do grande contingente de pessoas que estão aqui. Sei que tá tudo um caos, tudo um trânsito, tá horrível. E a Tefa, que é uma jovem que estudou turismo e que mora aqui em Quito e é quitenha, vai falar pra gente como ela vê esse impacto, como isso impactou, por exemplo, né, as mulheres que vendem as coisinhas, assim, né? Assim como no Brasil a gente teve dificuldade na Copa para vender o acarajé básico. Bueno, yo estuve hoy conversando con los vendedores ambulantes en el Parque Elegido, donde se dio el evento, y me comentaron que ellos sí estaban informados del evento y que sabían que iba a haber el evento, pero que el municipio les hizo retirarse de donde ellos deberían ubicarse. Entonces, para mí, me pareció que estaban un poco escondidos, no era tan fácil de encontrarlos para comprar. Sin embargo, ellos dijeron que era bueno porque lo habían vendido mucho, pero que no estaban cerca de donde en verdad era la fila y para que puedan vender mucho más. Y me contaron que el municipio les puso lugares fijos y aparte de eso, para estar en el parque por esta vez, les cobraron dinero, en el que las personas que no habían pagado no podían estar en el parque, y aparte de eso también les hicieron por el evento únicamente uniformarse y les hicieron pintar sus carritos de comida y tener esos gastos extras para presentar a la ciudad más bonita. Una reflexión es: vendieron lo suficiente para pagar lo que les cobraba el municipio. La otra reflexión es ¿quiénes fueron los consumidores? ¿Consumió las personas internacionales o consumimos solo los locales? Lamentablemente, como esto no se generó como un programa que les promueva a los vendedores ambulantes, los únicos que la mayoría que consumen somos la gente local, porque sabemos la comida tradicional, pero nunca se incluyó a estos actores dentro del evento para que promuevan nuestra cultura local, lo cual eso sí genera más impacto en ellos y en todo el país, porque la gente comienza a hablar de nuestra cultura culinaria, de las delicias, de lo exótico que puede ser la comida, y eso sí atrae a más gente. Sin embargo, no fue pensado de esta manera, únicamente de orden y de que pues puedan demostrar la higiene que tiene esta comida y nada más. É isso, migs. Não adianta a gente tentar querer pensar uma cidade melhor daqui 20 anos se a gente não olha para os próprios cidadãos e cidadãs da cidade que está recebendo um evento desse, não é mesmo? Então a gente fica aqui, já que a gente não viu o Dave, né, tomando um sol. Oh, gracias, Superurbana.